¿Qué tal? Soy el doctor Luis Septién Estute, soy neumólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y hoy me corresponde hablarles sobre COVID-19, el tratamiento con oxígeno, qué dispositivos existen y qué ejercicios de terapia respiratoria hay para que los pacientes puedan realizarlo después del COVID. Como está diseñado, este programa es hablar un poquito de introducción, historia del uso del oxígeno, protocolos en otras enfermedades y su evolución, qué dispositivos tenemos, alto flujo nasal, ventilación mecánica no invasiva, posición prono en el paciente despierto, algunos ejercicios de rehabilitación respiratoria y las conclusiones. Recordar un poco que este virus está asociado a un brote epidémico que surgió en la ciudad de Wuhan, China, que se designó como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, que también se le conoce como SARS-CoV-2. Esta enfermedad es causada por este virus y actualmente está denominado como COVID-19. Esta es más o menos la evolución de la enfermedad. Sabemos que un porcentaje, los pacientes pueden estar asintomáticos, el 80% afortunadamente pueden tener una enfermedad leve con una infección subclínica, algunos estertores a la auscultación y en estos casos también podemos tener un cuadro de una neumonía leve. Del 13 al 16% los pacientes son los graves, en estos sí ya presentan disnea, taquipnea, saturaciones bajas e infiltrados en la radiografía de tórax. Y hay un porcentaje también que puede desarrollar una enfermedad crítica, llevando a los pacientes a insuficiencia respiratoria severa, sepsis, estado de choque y casos mortales. Los estadios de la enfermedad es muy importante. Cuando el paciente ya entra en contacto con el virus, entra una respuesta viral y es importante saber en qué momento entramos a una fase pulmonar. Esta fase pulmonar se va a dar entre el día 6 y el día 12 y es muy importante reconocerla porque en este momento los pacientes pueden empezar a desarrollar disnea, empiezan a tener hipoxia y si les hiciéramos una gasometría arterial empezamos a tener estos valores de la relación PaO2-FiO2, también conocido como índice de Kirby, abajo de 300. En este caso ya vemos una radiografía de tórax anormal con infiltrados y obviamente los marcadores inflamatorios se pueden empezar a alterar. Muchas veces en este lapso entre este y este es cuando nuestro paciente pudiera llegar a requerir oxígeno domiciliario. Como ustedes saben, no tenemos un tratamiento estándar para los pacientes, se ha probado de todo, antirretrovirales, antiinflamatorios, antineoplásicos, esteroides, diferentes tipos de antibióticos que han caído en desuso y que está en algunos casos no recomendado utilizarlos, pero sí importante los anticoagulantes. El oxígeno es fundamental y es parte por lo que puse esta diapositiva para que vean que el oxígeno sí es una pieza fundamental en el tratamiento del paciente que presenta COVID. Recordar un poco la historia del oxígeno. El oxígeno, ¿qué se refiere? La etimología del oxígeno proviene del griego oxis, ácido, y genan, engendrar, es decir, formador de ácidos. Su autoría se atribuye a varios científicos. En 1773, el sueco Scheele fue el primero que obtuvo oxígeno a partir del calentamiento del dióxido de manganeso y llamado a su descubrimiento aire de fuego. Por otro lado, el británico Priestley en 1774, un año después, calentó óxido de mercurio mediante rayos solares y obtuvo un aire deflogistizado, ya que era capaz de aumentar la brillantez de la llama. Y después Lavoisier, quien analizó los resultados y modificó los experimentos, dio a conocer en 1777 la existencia de este nuevo elemento que se le conocía como oxígeno. Los padres modernos del oxígeno son el doctor Alban Barach, que introdujo la terapia de oxígeno en Estados Unidos y su trabajo incluyó dispositivos de administración de cánula nasal, que es de lo que utilizamos constantemente, presión constante, y también popularizó la aerosolterapia. Y por otro lado, el doctor Thomas Petty desarrolló una gran pasión por la terapia de oxígeno y sus investigaciones establecieron la seguridad y la base científica para la terapia de oxígeno, tanto nocturna como ambulatoria. Copiando otros modelos de atención, por ejemplo, como ustedes saben, no tenemos un modelo como tal para pacientes COVID de oxígeno, pero les pongo algunos ejemplos de protocolos, por ejemplo, de uso de oxígeno en los pacientes con EPOC, y lo que vemos en estos protocolos es el beneficio que nos da el utilizar, por ejemplo, en este caso, este trabajo era de oxígeno nocturno, pero aquí nos habla más o menos de las horas que los pacientes podían utilizar el oxígeno. Por ejemplo, vean el beneficio, las tasas de supervivencia en un paciente que utiliza 24 horas el oxígeno, en un paciente que lo utiliza 15 horas, y cuando no se les agregó el oxígeno, obviamente las tasas de mortalidad son más elevadas, ¿no? Y lo que tratamos es más o menos traspolar a nuestros pacientes con COVID estos protocolos para saber en qué paciente vamos a utilizar o no oxígeno suplementario. El oxígeno incrementa
la sobrevida en pacientes con insuficiencia respiratoria, nos reduce las exacerbaciones y también las hospitalizaciones, que es lo que estamos intentando en COVID, tratar de reducir al máximo las hospitalizaciones y en la medida de lo posible tratar de manejar con oxígeno a los pacientes que tienen neumonía y que se puedan manejar en casa. El objetivo fundamental es mantener una PaO2 arriba de 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno que sea arriba del 90% de reposo y a nivel del mar. La prescripción se recomienda al menos 15 horas al día, pero obviamente esto dependerá mucho del caso y obviamente en COVID, en un inicio, los pacientes pueden requerir el oxígeno las 24 horas del día. Este es un ejemplo también de pacientes con EPOC. Vemos que también si tienen una PaO2 abajo de 55 se recomienda usarlo. Obviamente tomar en cuenta si el paciente con COVID tiene comorbilidades, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial pulmonar, si tienen insuficiencia cardíaca o si tienen un hematocrito arriba de 55, estos pacientes obviamente van a requerir oxígeno, ¿no? En algunas situaciones especiales, pues podemos tener alguna indicación transitoria y hacer ajustes del uso del oxígeno. Ahora, un punto importante es cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro, cuándo pedimos tanque o cuándo pedimos concentrador, cuáles son las diferencias entre uno y otro. El tanque de oxígeno obviamente es más fácil de conseguir, probablemente es mucho más barato que el concentrador de oxígeno. Sin embargo, uno de los efectos que tiene es que en pacientes que están requiriendo un flujo alto, un flujo constante, puede estarse teniendo que recargar constantemente. Entonces, las personas no les gusta que entren desconocidos a la casa, hay que recargarlo o hay que estarlo cambiando y eso puede ser un poquito molesto. Por otro lado, tenemos el concentrador de oxígeno. Este concentrador de oxígeno extrae del medio ambiente el oxígeno. Normalmente nos pueden dar concentraciones hasta 5 litros por minuto y en algunos casos podemos tener concentradores de 10 litros, que esto ya es bastante. Y tiene la ventaja de que se conecta a la luz, que no hay que recargarlo, pero tiene también la desventaja que el costo para la casa donde se está utilizando el suministro de luz puede ser un poquito más elevado. Sin embargo, pues cualquiera de los dos en esta época de la pandemia nos puede ser útil para atender a nuestros pacientes con COVID. ¿Qué dispositivos tenemos o cómo nosotros vamos a ir progresando el oxígeno en el paciente de acuerdo a sus necesidades? Obviamente el más conocido por todos son las puntas nasales. Estas puntas nasales normalmente son muy bien toleradas por los pacientes, son mucho más cómodas que la máscara y podemos dar fracciones de oxígeno, por ejemplo, que nos pueden dar de 24 hasta 38 fracciones inspiradas de oxígeno dependiendo el flujo que utilicemos. Algo muy importante cuando utilizamos puntas nasales es que el tope de uso debe ser 5 a 6 litros. Un paciente que requiere más de 5 litros, muy probablemente habrá que considerar otro tipo de dispositivo, porque normalmente al 5 litros ya no se aprovecha igual. El paciente, si está desaturado, obviamente este flujo a través de las puntas nasales les va a resecar mucho la nariz. Hemos visto pacientes que han hecho epistaxis a consecuencia de este oxígeno suplementario. Si el paciente vemos que está desaturado, otra opción que tenemos utilizar o que no le acomodaron las puntas nasales es la mascarilla simple. Esta mascarilla simple también va conectado al concentrador o al tanque y tiene la ventaja de que nos puede dar flujos un poco más altos de oxígeno. Estos los podemos manejar entre 8 y 12 litros por minuto. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de dispositivo y la FiO2 nos va a dar 35 a 65%. Bastante cómoda, útil para los pacientes. Algunos, como les cubre nariz y boca, pues pueden sentirse un poquito sofocados. Eso es lo único malo. Después tenemos, en otros casos, esto no lo utilizamos más en pacientes hospitalizados, la tienda facial. Como ustedes ven, la tienda facial también es cómoda porque no va conectado nada a la nariz. Es bastante cómoda. Sin embargo, este tipo de dispositivos, como generan una humidificación, puede generar que el virus esparza. Entonces, en pacientes con COVID no lo recomendamos. Lo pongo nada más para que ustedes lo vean, lo reconozcan y que vean que es una alternativa para los diferentes tipos de dispositivos que tenemos para la administración de oxígeno. Esta nos da una FiO2 entre 28 incluso hasta 100% y más o menos el flujo también va a estar entre 8 y 12 litros. Después tenemos la mascarilla tipo Venturi. Este dispositivo es a través se necesita un clip para cerrarlo aquí arriba. Se utiliza esta máscara para que se pueda exhalar. Este dispositivo Venturi donde nosotros podemos regular los diferentes tipos de concentraciones de oxígeno. Esto obviamente es más difícil de utilizar, necesitamos un adaptador especial y este también en casa es un poquito más difícil de
de utilizarlo, ¿no? Sin embargo, es importante también que los conozcan. Algo que también se puede utilizar es la famosa mascarilla reservorio. Esta mascarilla reservorio es una máscara que trae una bolsa por este lado, una mascarilla reservorio, tiene un adaptador y obviamente el cable que va a ir conectado al tanque o va a ir conectado al concentrador de oxígeno. Y esta tiene la ventaja de que nos va a dar flujos mucho más altos. Yo le puedo subir hasta 15 litros por minuto al paciente. Solo un punto muy importante, hay que tener cuidado con que el paciente no esté reteniendo dióxido de carbono, porque si el paciente retiene dióxido de carbono con la máscara, pues nos va a retener más. Esto lo damos, por ejemplo, en los pacientes, sobre todo los pacientes que están respirando muy rápido, que están en insuficiencia respiratoria por COVID y que tienen taquipnea, que tienen alcalosis respiratoria. Entonces, en estos pacientes una buena alternativa podría ser este tipo de mascarilla reservorio. Después también tenemos la mascarilla tipo ambú, que esta la utilizamos sobre todo para reanimar rápido a los pacientes o cuando vamos a hacer la transición entre un paciente y otro. Tenemos otros dispositivos, por ejemplo, en los pacientes que ya están traqueostomizados o que se dieron de alta a domicilio y ya tienen traqueostomía, yo le puedo poner el flujo que yo quiera a través de una mascarilla traqueal o máscara traqueal, o también conocida como tienda traqueal, que tiene la ventaja del paciente que tiene traqueostomía, que a través de este dispositivo yo le puedo poner un BiPAP, le puedo poner ventilación no invasiva, incluso le puedo poner ventilación mecánica a través de aquí, y una de las ventajas que tiene la traqueostomía es que yo tengo una vía aérea asegurada. Después tenemos, por ejemplo, para niños, que a lo mejor no vamos a ver muchos niños en COVID, pero hay cascos especiales de oxígeno, porque los niños obviamente al momento de sentir la mascarilla o sentir las puntas nasales se lo quitan. Entonces para los niños es un poquito más cómodo este tipo de dispositivo. También tenemos algunos tipos de dispositivos portátiles. Por ejemplo, hay un oxígeno líquido que se llama Helios. Este tiene capacidad de llevar hasta 20 a 40 litros. Es fácil de llevar. Este tiene la ventaja que no requiere electricidad, se utiliza a través de una pila. Nos da un flujo 100% de oxígeno y este flujo nos puede dar hasta 15 litros por minuto. Sin embargo, uno de los problemas que tienen estos dispositivos es que tienden a ser un poquito ruidosos y el tanque se puede rellenar cada 11 días aproximadamente. Sobre todo esto lo recomendamos en pacientes que tal vez tengan que salir a alguna necesidad, a trabajar, a comprar algo, y esos son dispositivos, digamos, de cierta forma portátiles y que pueden ser cómodos para un paciente que es extremadamente activo. Otro punto muy importante, y por lo que pongo esta diapositiva, es hay que tener mucho cuidado con los aerosoles. Recordar que los diferentes tipos de dispositivos que utilicemos, ya sea BiPAP, ya sea alto flujo, y sobre todo en particular quiero hacer énfasis en los nebulizadores, no debemos de recomendar nebulizaciones a los pacientes que tienen COVID, sobre todo si hay personas junto dentro de la casa, del departamento o donde estén, porque obviamente el hacer una nebulización, si han visto cómo se hace una nebulización, genera aerosoles y un paciente que está con la infección activa corre el riesgo de contagiar a todas las personas que están alrededor. Entonces, de preferencia, por favor, no utilicen nebulizadores durante esta enfermedad. Si quieren o tienen la necesidad de utilizar un broncodilatador, utilicen inhaladores de dosis medida específicamente con una cámara espaciadora y que el paciente lo haga solo, pero sin el riesgo de que haya una persona al lado que pueda contagiarse. Ya he visto algunos casos de pacientes que han contagiado a los familiares porque les mandan nebulizaciones. Otro parámetro importante es alto flujo nasal. A lo mejor no lo vamos a utilizar. Hay equipos incluso de renta para alto flujo nasal a domicilio. Estos ya dispositivos de los que voy a hablar ya son casi prácticamente ya muy cerca. Obviamente vamos escalando poco a poco y esto ya estamos hablando cerca de la ventilación. ¿Qué ventajas tiene? ¿Cuáles son los beneficios? 7 beneficios esenciales de la alto flujo. Nos permite una mayor entrega de FiO2. Incluso podemos ponerle a los pacientes casi 40 litros y poner FiO2 a 100%. Los pacientes se sienten cómodos porque son a través de unas puntas nasales, tienen mejor confort y tolerancia. Tienen efectos sobre la densidad y mejoría en la movilización de secreciones. No se estancan las secreciones a diferencia del BiPAP. Disminuye el gasto metabólico de la respiración, le bajamos mucho la frecuencia respiratoria a los pacientes y obviamente esto disminuye su gasto energético. Lava el espacio muerto nasofaringeo, que a veces se pierde ahí. Puede tener efectos en las presiones de la vía aérea. Incluso cuando utilizamos flujos altos nos puede dar un PIP, aunque sea pequeño. Podemos ver un efecto directo en el patrón respiratorio también, ¿no? Entonces, aquí vemos una de las ventajas los beneficios esenciales de este equipo, ¿no? Se requieren de 3 componentes, una interfaz, un dispositivo de suministro de gas y un humidificador.
Vean, este es el tipo de cánula, este es el tipo de punta que se necesita. Este es un paciente que está utilizando las puntas de alto flujo. Como ven, son muy cómodas. Hagan de cuenta que son como unas puntas nasales, pero obviamente con una concentración de flujo muchísimo más elevado. Y muchas veces esto nos ha ayudado mucho que el paciente no tenga que ser intubado y pasar a una terapia intensiva. Estos son los tipos de dispositivos que tenemos, el Vapotherm, hay algunos hechizos, pero el paciente, vean aquí es donde nosotros regulamos los litros por minuto, regulamos el flujo y regulamos la temperatura por la cual está pasando esto, ¿no? Vean cómo es el dispositivo, tiene un flujómetro, un oxígeno, un circuito que está calentado y la cánula nasal, y el paciente lo utiliza a través de unas puntas nasales o una cánula nasal. Aplicaciones o qué beneficios tiene, lo hemos visto en muchos, no solo lo utilizamos en COVID, lo hemos utilizado en muchas otras patologías, en falla respiratoria hipoxémica, que es lo que normalmente vemos en COVID, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, o SIRA o SIRPA conocido, en neumonías, en fibrosis, en edema pulmonar cardiogénico, en pacientes posoperatorios, por ejemplo, de cirugías grandes cardiovasculares o cardiotorácicas, cirugías cardíacas, o en pacientes postextubación también podemos llegar a utilizar este tipo de dispositivos. Y el siguiente paso es utilizar la ventilación mecánica no invasiva. Esto es lo que conocemos ya como BiPAP. Ya necesitamos un aparato de ventilación no invasiva. Obviamente son aparatos un poquito más grandes. Llevan una mascarilla que puede ser oronasal o nasal. El porcentaje de éxito en estos casos es 40-80%. Digamos que es un paso previo a la ventilación mecánica invasiva. Hay que tener cuidado cuando lo utilizamos porque nos puede generar también aerosoles. Sobre todo está enfocado a pacientes que tienen hipoxemia persistente y que se ha visto su beneficio en enfermedades concomitantes. Si aparte el paciente de COVID tiene POC o tiene insuficiencia cardíaca o tiene obesidad o tiene síndrome de apnea del sueño, nosotros podemos utilizar este tipo de dispositivos. Y no exclusivamente tiene que ser BiPAP, puede ser también un CPAP. La diferencia entre uno y otro, CPAP se refiere a la presión continua en la vía respiratoria. Ojo, esto no es oxígeno, esto debe ir conectado aparte al oxígeno. Es presión positiva a la vía aérea para mantener la vía aérea permeable, mejorar la hipoxemia y reducir la carga de trabajo al sistema respiratorio. Y la diferencia entre CPAP es presión continua y BiPAP se refiere a un BiPAP binivel. Tenemos dos niveles, una presión positiva constante y una presión inspiratoria y una presión expiratoria. Por eso se llama BiPAP. Otra medida que puede ser de gran ayuda, por ejemplo, posición prono despierto. Hace mucho tiempo que utilizamos la posición prono en pacientes que están intubados, que están en ventilación mecánica invasiva, pero empezamos a ver por la necesidad de manejar a los pacientes en casa solo con oxígeno, sugerirles la posición prono. La posición prono, como ustedes ven, es la técnica boca abajo que normalmente puede salvarle la vida a un paciente. Esta se usa en pacientes con ventilación mecánica por neumonía grave, pero también ya la utilizamos en pacientes despiertos. Son recomendaciones, incluso la Organización Mundial de la Salud la ha recomendado recientemente para pacientes que tienen infección por coronavirus y que sufren de una neumonía. Y la recomendación es cuáles son las ventajas o cómo sirve. Los alvéolos, que van a estar ligados a la parte con menos tejido pulmonar, al cambiar de posición van a liberar la zona posterior y van a hacer que los niveles de oxigenación en las partes superiores sean mejores, sean más eficientes. Y por otro lado, el corazón cae por gravedad y va a dejar de aplastar un pedazo del pulmón, y eso hace que muchos de los alvéolos que teníamos a lo mejor aplastados por el corazón y por la posición se recluten y nos sirvan también para llevar a cabo de una forma adecuada la ventilación. En los pacientes con ventilación no mecánica invasiva, intubados, pues utilizamos muchísimo esta técnica, pero en pacientes despiertos les recomendamos que se acuesten boca abajo, que se pongan boca abajo, pueden poner o no almohadas y que giren levemente la cabeza ya sea hacia el lado derecho o lado izquierdo para que tengan una posición adecuada. Y siempre recordamos, esta técnica es muy efectiva a la hora de combatir las enfermedades respiratorias graves. ¿Qué beneficios tiene el utilizar la posición prono despierto? Mejora la oxigenación y hace una respiración más eficiente, nos reduce el riesgo de daño pulmonar y nos mejora también el flujo sanguíneo. El rango de utilización, bueno, aquí dice 16 a 18 horas, pero el rango de recomendado podemos utilizarlo entre 8 y 12 horas al día y lo hacemos en forma intermitente porque esto también puede ser un poco molesto para el paciente estar todavía en prono. El prono en terapia intensiva lo utilizamos pues obviamente las 24 horas, incluso hasta por 3 días, hasta 5 días hemos llevado pacientes en posición prono.
Y hay algunos ejercicios respiratorios que recomendamos después de que los pacientes tuvieron COVID. Ya de una vez que el paciente se recuperó, hay muchas técnicas. Por ejemplo, hay algunos tipos de ejercicios respiratorios. Por ejemplo, este tipo de ejercicio es jalar aire profundamente a la vez que levanta los brazos. Se expulsa el aire con los labios juntos mientras relaja los brazos. Ese es un ejercicio que le recomendamos a los pacientes después de que tuvieron COVID para hacer que los pulmones se muevan mucho más y que tengamos un mejor reclutamiento de los alvéolos y que mejoremos los niveles de oxigenación. También se pueden este tipo de ejercicios, por ejemplo, el paciente estando acostado, colocar las manos en el abdomen y en la caja torácica. Se lleva hacia sus manos, observen cómo se elevan junto con el abdomen y se mantienen unos segundos y después se expulsa el aire con los labios juntos, ¿no? Se hace una especie de presión. Y también tumbado boca arriba, mientras lleva las manos por encima de la cabeza, expulsa el aire con los labios juntos mientras el paciente logra bajar los brazos. Y otro punto muy importante también es caminar. El mejor ejercicio que existe es caminar, porque recordemos que después del COVID los pacientes pueden quedar con mucha debilidad, quedan muy cansados, quedan débiles, pueden quedar con neuropatía y recomendamos que caminen. Debe iniciarse en los primeros días, siempre y cuando haya sido autorizado por su médico tratante, y caminar por la habitación varias veces al día si no puede salir, y conforme van tomando fuerza los pacientes, pues recomendamos que empiecen a caminar un poquito más. Estos son algunos otros tipos de ejercicios: inspiración profunda por la nariz y exhalar por la boca, también la técnica de labios fruncidos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, pero con la boca cerrada, y hay algunos ejercicios también que se le conocen como respiración diafragmática. Aprieto mi diafragma, utilizo el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, hago inspiraciones profundas a través de la nariz, exhalo por la boca, pero siempre consciente de que estoy utilizando mi diafragma, estoy utilizando los músculos respiratorios para que mi ventilación sea más eficiente. También tenemos algunos dispositivos que nos ayudan para esto. Hay algunos ejercitadores respiratorios, por ejemplo, el TriFlow, que es el más conocido, se llama, también lo van a encontrar como inspirómetro incentivo. Este ejercicio, vean, tiene una boquilla y tiene unas pelotitas. El objetivo de este ejercicio es hacer una inspiración profunda por la boca, con las pelotitas, tratar de levantar las pelotitas al máximo, que lleguen al techo, intentar aguantar 2 o 3 segundos, incluso hasta 5 si se puede, y después hacer una exhalación profunda, lo más que se pueda, y hacer varios ejercicios durante el día. Esto nos ayuda a que nuestros pulmones se expandan adecuadamente. Hay otros dispositivos, por ejemplo este Aerobica. Este Aerobica también tiene una especie de boquilla, y la maquinita para lo que nos funciona es en pacientes que tienen mal manejo de secreciones, hacen que las secreciones se despeguen más fácil de la vía aérea y el paciente puede toser y puede expectorar en pacientes que sienten que no están expectorando adecuadamente. Una buena combinación en pacientes que están muy debilitados puede ser el inspirómetro incentivo en combinación con el Aerobic. Y hay otro dispositivo, que este es un dispositivo que genera resistencia, tiene una especie de válvula donde vamos nosotros regulando la resistencia para hacer tanto inspiraciones como expiraciones profundas. Se le conoce como threshold, resistencias, para que el paciente pueda ir poco a poco mejorando su musculatura respiratoria y haciendo que los pulmones se expandan mejor. ¿Qué podemos concluir de esta charla? Recordar que el COVID-19 es una enfermedad viral que provoca daño primariamente a los pulmones en los casos moderados y graves, que es fundamental el uso de oxígeno suplementario si los niveles de oxígeno del paciente están por debajo de 90%. Cuántas horas al día o cuántos litros dependerá mucho de que nosotros logremos llegar al paciente a 90%. A veces me preguntan a mí, doctor, ¿cuánto le debo de yo administrar a mi paciente? ¿2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros? Recuerden que en puntas nasales no más de 5 litros. En pacientes, lo más que más me importa a mí es que el paciente esté saturando arriba de 90%. Si con 90% lo tengo a 2 litros, está perfecto. 3, 4, 5. Si con 5 no logro el 90%, entonces hay que considerar otro dispositivo e irlos escalando, como lo comenté durante la charla. Seleccionar el dispositivo adecuado de acuerdo a las necesidades del paciente. Recuerden, en pacientes muy graves que llegan con oxigenaciones muy bajas, pues no podemos empezar luego con puntas nasales. A lo mejor en ese paciente empezaremos con alto flujo, con ventilación no invasiva, pero obviamente dependerá esta selección del dispositivo de lo que hemos charlado durante la plática. ¿Qué cantidad de flujo de aire le quiero yo administrar a mi paciente para que mi paciente mejore?
Intentar al máximo evitar la ventilación mecánica. Recuerden que estamos en una etapa difícil de la pandemia, donde tenemos pocas camas de terapia intensiva y al saturarse las camas de terapia intensiva no hay ventiladores, entonces nosotros tenemos que adoptar medidas para poder manejar pacientes en casa o pacientes en piso de hospitalización, pero con el aporte suficiente de oxígeno para que el paciente tenga las necesidades necesarias para llevar a cabo en forma adecuada su intercambio de gases. Y obviamente llevar un protocolo adecuado para el uso de oxígeno, lo que les comentaba previamente, ¿no? Los diferentes tipos de flujo que va a utilizar el paciente. Y intentar al máximo llevar un programa de rehabilitación pulmonar post-COVID. Los ejercicios que les acabo de mencionar pueden ser muy útiles, que los recomienden. Son fáciles de hacer en casa, no son muy complicados, no requieren de un terapista respiratorio. Si nosotros le explicamos bien al paciente, le dedicamos 5 minutos, el paciente puede irse con sus ejercicios a casa y obviamente su rehabilitación pulmonar de COVID va a ser mucho mejor y más eficiente. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias.